vivir sin ti. Y el espejo no miente. Hace 3 minutos, Marco Antonio Solís, triste noticia. Atención a todos los fanáticos de la música latina. Hace tan solo 3 minutos se ha filtrado una noticia devastadora que ha dejado al mundo del espectáculo en estado de shock. Marco Antonio Solís, el legendario Buki, el alma romántica de millones de corazones, podría estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, y nadie lo vio venir. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué algunos aseguran que ha tomado una decisión definitiva que cambiaría para siempre el rumbo de su carrera? Fuentes cercanas hablan de una enfermedad silenciosa, de una posible crisis personal, e incluso de una despedida inminente de los escenarios. Otros, más atrevidos, señalan que hay conflictos familiares, tensiones ocultas y problemas que habrían estado minando su ánimo desde hace meses. En los últimos días, su silencio en redes, la cancelación repentina de presentaciones y mensajes crípticos publicados por personas de su círculo íntimo han encendido todas las alarmas. ¿Está todo relacionado? ¿Es el fin de una era? ¿O estamos ante algo mucho más profundo que aún no se ha revelado? Hoy te traemos los detalles más impactantes, los rumores que corren como fuego y las posibles verdades que están saliendo a la luz sobre la situación real del querido Marco Antonio Solís. Prepárate para descubrir lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. Antes de comenzar, te pedimos que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita de notificaciones, porque en este espacio te contamos todo lo que otros ocultan, con el respeto y la profundidad que las grandes figuras merecen. Lo que vamos a contarte te va a estremecer, pero también te va a acercar a la verdad. Comenzamos ahora. No te muevas. Antes de que su barba se volviera un ícono y sus versos hicieran llorar a generaciones, Marco Antonio Solís fue simplemente Marquito, el niño de ojos soñadores que recorría descalzo los caminos empedrados de Ario de Rosales, Michoacán. En ese pequeño pueblo, rodeado de cerros verdes, rezos campesinos y cielos infinitos, comenzó a forjarse una leyenda que nacería entre la tierra y el silencio. Marco nació el 29 de diciembre de 1959 en el seno de una familia sencilla, donde el trabajo duro era el pan de cada día. Su padre, agricultor de manos curtidas por el sol, y su madre, una mujer de mirada dulce que sabía de lucha y ternura, inculcaron en él valores inquebrantables, respeto, humildad y sobre todo, amor por sus raíces. La casa donde creció era humilde, hecha de adobe y techo de tejas, pero rebosaba calidez. No había lujos ni juguetes modernos, pero sí había música. Música en las mañanas con las aves, música en los campos con los jornaleros, música en la radio vieja que, cuando lograba captar señal, traía voces que hablaban de amores imposibles y sueños rotos. Esas voces tocaron el alma del pequeño Marco. A los 5 años ya tarareaba baladas que ni siquiera entendía del todo, pero sentía. Y fue un viejo tío materno, quien notó ese fuego y le prestó una guitarra vieja, con cuerdas oxidadas y el cuerpo marcado por el tiempo. Era un instrumento demasiado grande para sus brazos delgados, pero en sus manos cobraba vida. Las primeras notas que aprendió fueron lentas, torpes, pero cada una era un paso hacia el destino que lo esperaba. La escuela no lo entusiasmaba tanto como las canciones. Mientras otros niños soñaban con ser doctores o pilotos, Marco soñaba con cantar en un escenario. Su maestro lo descubrió una mañana, cantando solo en un rincón del patio, y quedó tan conmovido que lo invitó a cantar en el acto del Día de la Madre. Esa fue su primera ovación. Una pequeña multitud que aplaudía con ternura y sorpresa al niño que cantaba con el alma. A los 12 años, ya componía sus propias letras. Canciones sencillas, pero profundas. Hablaban de lo que veía a su alrededor, el amor que nacía en las esquinas, las despedidas de quienes emigraban al norte, la soledad de los abuelos, la lucha diaria de su gente. Con apenas un cuaderno escolar, escribía versos que más tarde se convertirían en himnos. Pero no todo era magia. Ser artista en un entorno rural también era sinónimo de incertidumbre. Muchos le decían que cantando no llegaría a ningún lado, que debía buscar un oficio serio, que la música era para los ricos o para los que ya tenían conexiones. Hubo noches en que dudó. Días en que guardó su guitarra por miedo o tristeza.
Pero su madre, siempre atenta, le decía en voz baja, sigue cantando, hijo. Dios te dio esa voz por algo. Inspirado por los grandes ídolos de la música mexicana, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Los Panchos, Marco se prometió no rendirse. Y así, con apenas 15 años, comenzó a buscar escenarios, a formar pequeños grupos con amigos del barrio, a tocar en plazas y ferias, sin imaginar que estaba a punto de cambiar la historia de la música en español. Aquel niño michoacano de cabello lacio, sonrisa tímida y corazón inmenso, jamás imaginó que algún día millones de personas corearían sus canciones con lágrimas en los ojos. Pero todo comenzó allí. Entre montañas y calles de tierra. Con una guitarra prestada y una fe inquebrantable en su destino. Ese fue el verdadero inicio de Marco Antonio Solís. No entre aplausos multitudinarios, sino entre gallos al amanecer, el olor a pan recién horneado y un sueño que parecía imposible. Pero como él mismo escribiría años después, nada es imposible cuando el alma canta más fuerte que el miedo. Era principios de los años 70. México cambiaba rápidamente, pero en muchos rincones del país, especialmente en pueblos como Ario de Rosales, la vida seguía girando al ritmo de la tierra, las fiestas patronales y la radio local. En ese contexto, un joven Marco Antonio Solís, con apenas 12 años, comenzó a dar sus primeros pasos profesionales junto a su primo Joel Solís, quien se convirtió en su cómplice musical, su hermano del alma. Su segundo brazo. Ambos compartían no solo el apellido, sino la pasión por la música romántica, el deseo de expresar emociones profundas y una energía creativa que parecía inagotable. Así nació su primer proyecto serio, un dúo llamado Los Hermanitos Solís, con el que comenzaron a presentarse en fiestas, festivales locales y programas de radio de Michoacán. No tenían managers, ni contratos, ni disqueras. Solo una guitarra, 2 voces y muchas ganas. El dinero que ganaban era poco, pero el aplauso del público era suficiente para alimentar su alma artística. A veces, dormían en el suelo de casas ajenas o viajaban en autobuses desvencijados con tal de cantar una sola canción. No les importaba. Lo suyo era amor puro por la música. Fue en esta etapa que Marco comenzó a entender el negocio desde abajo. Aprendió a lidiar con escenarios precarios, con promotores oportunistas y con públicos difíciles. Pero también descubrió algo más importante, que su música tenía un efecto poderoso. Había gente que lloraba con sus canciones, que pedía otra y otra, que se acercaba para agradecerle por una letra que parecía escrita justo para ellos. Ese poder emocional fue el cimiento de lo que vendría después. En 1975, Marco y Joel decidieron dar un paso más ambicioso. Ya no querían ser solo un dúo. Soñaban con una banda completa, con un sonido más elaborado, con un nombre que los representara como jóvenes trabajadores, humildes, pero con hambre de trascendencia. Así nació Los Bukis, un nombre que en purépecha, la lengua indígena de Michoacán, significa los niños. El nombre no fue casual. Se asumían como muchachos de pueblo, inexpertos pero apasionados, con una mirada limpia hacia la vida y el arte. Comenzaron a componer canciones propias, con un estilo particular que mezclaba la música grupera, los boleros tradicionales y una sensibilidad lírica pocas veces vista en el género. En 1976, lanzaron su primer álbum, Falso Amor, también conocido como Casas de Cartón, y aunque la producción fue modesta, el impacto fue profundo. La canción titular se convirtió rápidamente en un himno del desamor. La voz inconfundible de Marco Antonio, su forma de frasear cada palabra como si doliera, y esa poesía sencilla pero certera, conectaron con miles de oyentes que nunca antes se habían sentido tan representados. La industria musical apenas comenzaba a voltear a ver a los Bukis, pero en los barrios, en las radios rurales, en los mercados y fiestas de pueblo, su música ya era parte del paisaje emocional. No eran artistas de estudio, eran la voz del pueblo, del trabajador, del migrante que añoraba su tierra, del enamorado que sufría en silencio. Mientras otros grupos buscaban fama y estética, los Bukis ofrecían autenticidad. Y esa fue su mayor arma. Marco Antonio Solís, desde el inicio, se posicionó como el líder indiscutible, era el vocalista, compositor principal, productor y alma del grupo.
Cada canción que escribía era un pedazo de su propia vida, y cada presentación una entrega completa. No había artificios. Solo corazón. Y así, casi sin darse cuenta, ese niño que tocaba una guitarra prestada en Michoacán se había convertido en la voz de una generación. Los Bukis no solo nacían como banda, sino como fenómeno cultural. Una revolución emocional en forma de balada. Era la década de los 70, y el mundo parecía comenzar a girar más rápido para aquel joven de Michoacán que no soltaba su guitarra ni siquiera para dormir. Con apenas 17 años, Marco Antonio Solís ya no era solo una promesa local, ni un simple soñador con talento. Era el corazón palpitante de una revolución musical que estaba a punto de cambiar la historia de la música grupera para siempre. Junto a su primo Joel Solís, Marco decidió fundar en 1975 el grupo que marcaría un antes y un después en la música latina, los Bukis. El nombre, que en lengua yaqui significa niños, representaba la esencia pura, inocente y soñadora de sus integrantes. Y aunque al principio eran solo muchachos con instrumentos prestados, tocando en bailes populares y fiestas patronales, la pasión y la fuerza emocional que transmitían en cada acorde capturó la atención de miles, y luego millones. El grito que despertó América Latina. El punto de quiebre llegó con su primer gran éxito, Falso Amor, también conocido como Casas de Cartón. La voz desgarradora de Marco, unida a letras que hablaban directamente al alma del pueblo, rompieron cualquier frontera regional. De pronto, los Bukis ya no eran solo un grupo del interior de México, eran la voz de los corazones rotos de todo un continente. Las emisoras de radio comenzaron a pasar sus canciones una y otra vez. Las disqueras, que al principio los ignoraron por no ajustarse al molde comercial de la época, comenzaron a hacer fila para contratarlos. Pero Marco tenía algo claro, su música no se vendería al mejor postor, sino al que entendiera su mensaje. A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, los Bukis se convirtieron en un fenómeno imparable. Cada nuevo disco era un himno. Cada concierto, una peregrinación de almas buscando consuelo. Temas como Tu cárcel, y Ahora te vas, como Fui a enamorarme de ti y Quiéreme se incrustaron en la memoria colectiva de millones. La magia de Marco, poeta, cantante y líder. Lo que distinguía a los Bukis no era solo su estilo musical, una fusión perfecta entre lo ranchero, lo romántico y lo popular, sino la sensibilidad artística de Marco Antonio Solís. No había una sola canción que no llevara su sello, escribía, componía, producía, interpretaba, y, sobre todo, sentía cada palabra que cantaba. Sus letras eran cartas abiertas al dolor, a la nostalgia, al amor imposible. Y por eso, las mujeres lo adoraban y los hombres lo respetaban. Porque en cada canción, Marco parecía decir en palabras lo que todos alguna vez quisieron gritar pero no supieron cómo. Pero el ascenso no fue fácil. Con la fama vinieron también los conflictos internos, las presiones mediáticas, las giras interminables y los sacrificios personales. Marco tuvo que dejar atrás muchas cosas, su tiempo, su salud, su privacidad, incluso, muchas veces, su vida familiar. Sin embargo, jamás perdió el rumbo. Mientras otros se deslumbraban con el brillo efímero del estrellato, Marco seguía escribiendo con el mismo corazón humilde de aquel niño de Ario de Rosales. Esa autenticidad fue lo que consolidó no solo a los Bukis como uno de los grupos más grandes de América Latina, sino también a Marco Antonio Solís como una figura mítica de la música popular. Para mediados de los 80, los Bukis llenaban estadios en México, Centroamérica, Estados Unidos y Sudamérica. Era común ver multitudes llorando al unísono mientras Marco cantaba en el escenario. La conexión era profunda, casi espiritual. Había nacido un culto alrededor de su figura, y sus canciones eran ya parte del ADN emocional de varias generaciones. Los discos se vendían por millones. Ganaron premios, rompieron récords, cruzaron lenguas y culturas. Y aunque muchas bandas intentaron imitarlos, ninguna pudo replicar la fórmula, porque el alma de los Bukis era única y tenía nombre y apellido. A pesar del éxito, los rumores comenzaron a circular. ¿Marco se iría como solista? ¿Había tensiones irreconciliables con los demás integrantes?
La fama había comenzado a hacer mella en los sueños de aquellos niños que un día se subieron a un escenario con más fe que experiencia. La prensa especulaba. Los fanáticos se angustiaban. Pero Marco seguía escribiendo canciones. Porque si algo lo mantuvo firme en medio del huracán del éxito, fue su misión, sanar con la música. Y aunque el desenlace de los Bukis vendría más adelante, en esta etapa quedó sembrado su legado. El grupo que comenzó tocando en pueblos sin escenario terminó cantando ante multitudes sin fin. Y Marco. Marco ya era una leyenda viva. Así se escribió uno de los capítulos más gloriosos de la música latina. Con letras sinceras, con melodías que acarician heridas, y con un niño michoacano que jamás dejó de cantar. Era difícil imaginar un escenario musical en México y Latinoamérica sin los Bukis. Desde la década de los 70 hasta bien entrados los 90, el grupo liderado por Marco Antonio Solís no solo conquistó escenarios, sino que marcó generaciones enteras con canciones que se convirtieron en himnos del amor, el desamor y la nostalgia. Sin embargo, como todo gran ciclo, también este llegaría a su fin, aunque nadie estaba realmente preparado para ello. La separación de los Bukis no fue una ruptura abrupta ni escandalosa, pero sí fue profundamente sentida por millones de seguidores. Había señales silenciosas, pausas prolongadas entre álbumes, cambios sutiles en la energía del grupo. Marco Antonio, quien había sido la voz, el compositor y el alma creativa de la banda, comenzaba a sentirse limitado dentro del formato grupal. No era una cuestión de ego, sino de evolución. Él mismo lo confesó años después, sentí que ya había contado todo lo que podía contar como Buki. Pero no había terminado de contar lo que llevaba dentro. La presión de seguir innovando dentro de un estilo tan identificado con los Bukis empezaba a pesarle. Marco quería experimentar, tocar otros géneros, contar historias más personales, más íntimas. La fama, lejos de apaciguar su alma artística, lo empujaba a buscar nuevos horizontes. Y entonces, como ocurre con todo verdadero artista, llegó el momento de soltar. La disolución oficial de los Bukis se anunció en 1996, dejando un vacío emocional profundo tanto en los integrantes como en sus fans. Algunos seguidores lo vivieron como una traición, otros lo aceptaron con tristeza, y muchos simplemente se negaban a creer que no habría más Bukis en vivo. Pero para Marco Antonio Solís, ese fue el inicio de una transformación poderosa. El renacimiento como solista no fue inmediato, pero fue contundente. Su primer álbum en solitario, En pleno vuelo, fue lanzado ese mismo año. Y el título no podía ser más simbólico, Marco no caía. Marco despegaba. El disco fue un éxito rotundo, no solo en ventas, sino en profundidad artística. Canciones como Si no te hubiera sido, Recuerdos, Tristeza y Soledad o Mi eterno amor secreto demostraron que su poesía no se había agotado, al contrario, estaba floreciendo como nunca antes. El público respondió con una devoción aún mayor. Ya no era solo el líder de una banda. Ahora era un trovador moderno, un ídolo romántico, un hombre que cantaba desde las heridas y los sueños. Su estilo se refinó, su imagen maduró, y su voz adquirió una profundidad que solo los años, la experiencia y el dolor pueden otorgar. Pero este nuevo camino no estuvo exento de desafíos. Muchos dudaban de su capacidad para sostener una carrera sin el respaldo del grupo. Las comparaciones eran inevitables. Algunos medios lo acusaban de haber abandonado a sus compañeros. Incluso enfrentó presiones de la industria discográfica, que temía que el fenómeno Bukis no pudiera repetirse. Aún así, Marco se mantuvo fiel a su esencia. Siguió componiendo desde el corazón, tocando en pequeños escenarios cuando era necesario, y dejando que su arte hablara por él. Muy pronto, sus giras como solista comenzaron a llenar estadios, y sus discos ganaban premios y certificaciones. No solo había sobrevivido a la separación, había renacido con una fuerza insospechada. El legado de los Bukis nunca desapareció. De hecho, Marco siempre les rindió homenaje en sus presentaciones, recordando sus raíces con humildad y gratitud. Pero ahora tenía alas propias. Alas grandes, fuertes, llenas de historia, dolor y belleza. El niño de Michoacán se había convertido, oficialmente, en leyenda.
Este capítulo de su vida, aunque doloroso, fue uno de los más importantes. Porque fue ahí, en la soledad del artista frente a sí mismo, donde Marco Antonio Solís descubrió quién era en verdad. No solo el ex-Buki, no solo el cantante romántico, sino un alma que había nacido para cantar, para sanar y para conmover al mundo con cada palabra que saliera de su corazón. No fue en un escenario, ni en una entrega de premios, ni siquiera en una despedida. Las palabras más profundas de Marco Antonio Solís fueron pronunciadas en la intimidad de una entrevista, con voz pausada, mirada nostálgica y el alma al desnudo. En ese momento, millones de fanáticos entendieron que detrás del ídolo, del poeta del amor, del ícono de la música romántica, había un hombre marcado por heridas, silencios y batallas personales. La entrevista fue transmitida en horario estelar, y desde el primer minuto el ambiente cambió. No era una promoción más de su gira. No era un discurso ensayado. Era Marco hablando desde un lugar muy distinto, su verdad. Con una sinceridad que desconcertó incluso al entrevistador, confesó que muchas de sus canciones más icónicas nacieron no del amor, sino del dolor más profundo. Yo no escribí Tu cárcel, desde el rencor, la escribí llorando. Fue un adiós que no pude decir de frente, reveló, dejando a la audiencia sin aliento. Esa sola frase dio inicio a una serie de confesiones inesperadas, su temor constante a la soledad, el precio emocional de la fama. Los años en los que su voz consolaba a millones mientras él mismo se sentía vacío por dentro. Habló de noches enteras componiendo sin poder dormir, de amores que no pudieron sostenerse bajo los reflectores y de la presión brutal de ser el sostén emocional de tantos. Sin tener a quien acudir cuando su mundo interior colapsaba. Pero no todo fue tristeza. También hubo ternura. Marco recordó a sus padres con lágrimas en los ojos, especialmente a su madre, a quien dedicó muchas de sus canciones en secreto. Reveló que antes de subir a un escenario importante, aún cierra los ojos y le pide a ella que lo acompañe. Que sienta su mano en el hombro, como cuando le decía de niño, canta, hijo. Que Dios te escucha. La entrevista también fue un espacio para reconciliaciones. Habló de antiguos compañeros de los Bukis, con los que por años no se había comunicado. Sin entrar en detalles conflictivos, dijo. Nos separamos por cosas que ahora parecen tontas. Pero el amor por la música y el respeto mutuo siempre estuvo ahí. Todos cargamos con cicatrices. Lo importante es no olvidar de dónde venimos. Y en un momento casi místico, Marco Antonio confesó que, en varias ocasiones, pensó en dejar la música. Que hubo años oscuros en los que sintió que su voz ya no le pertenecía, que se había convertido en un producto. Pero cada vez que intentaba alejarse, la vida le ponía una melodía en el alma. La música me salvó. Me recordó quién soy cuando ya ni yo me reconocía. Aquel testimonio no solo conmovió, sino que también humanizó a un hombre que para muchos era casi una leyenda inalcanzable. Detrás del artista que vendía millones de discos, estaba el niño de Michoacán, el joven que lloró por amor, el hombre que buscaba consuelo en una guitarra cuando las palabras no bastaban. Desde esa entrevista, algo cambió. Sus seguidores no solo admiraban su talento, sino también su valor para mostrarse vulnerable. La crítica lo aplaudió por su transparencia, y su figura pública se volvió aún más cercana, más real, más entrañable. Porque Marco Antonio Solís no solo canta historias, él es una historia viva. Y cada vez que se sincera, nos recuerda que los ídolos también sufren, también dudan, también caen, pero también se levantan con canciones que curan el alma. Aunque Marco Antonio Solís ha sido venerado como un ícono de la música romántica y un hombre de espiritualidad serena, su camino no ha estado exento de controversias. Detrás del aura de poeta y trovador moderno, hay episodios que generaron tensiones, rumores y titulares inesperados. Y es que, como bien saben las leyendas, el precio de la fama no se paga solo con talento, también con cicatrices. Todo comenzó con un murmullo sutil, casi imperceptible, que fue creciendo con los años. Se decía que Marco Antonio, a pesar de su imagen reservada y espiritual, era exigente en extremo con quienes lo rodeaban. Algunos ex colaboradores insinuaron, bajo anonimato, que trabajar con él podía ser tan inspirador como agotador.
Un perfeccionista incansable, obsesionado con el control de su obra y la dirección artística de cada paso que daba. Según ciertos testimonios, nada escapaba a su juicio, desde la tonalidad de una nota hasta la forma de pararse sobre el escenario. Pero quizás la polémica más sonada fue la ruptura inesperada y silenciosa de los Bukis. Aunque públicamente se argumentaron diferencias creativas, durante años corrieron rumores de que Marco habría tomado decisiones unilaterales, provocando tensiones internas. Algunos antiguos miembros habrían manifestado su frustración por sentirse relegados o eclipsados por la figura del líder. ¿Fue una separación natural, o una fractura provocada por egos y silencios acumulados? La respuesta aún divide opiniones. En el terreno personal, su vida amorosa también despertó atención y especulación. Su relación con la modelo cubana Christy Solís, con quien mantiene un matrimonio que ha resistido las décadas, fue en su momento objeto de escrutinio. Algunos medios del corazón aseguraban que, antes de estabilizarse con ella, Marco había vivido romances fugaces y discretos con mujeres del medio artístico, historias que nunca fueron confirmadas, pero que avivaron la llama del misterio. A esto se suman los constantes cuestionamientos sobre su fe y espiritualidad. Marco Antonio ha sido abierto respecto a su inclinación por la meditación, la energía cósmica y elementos de religiosidad universal. Esto lo ha llevado a ser tildado por algunos sectores conservadores como demasiado esotérico o poco ortodoxo para el público tradicional mexicano. Hubo quienes vieron con escepticismo sus mensajes sobre conexión espiritual y el poder del universo, considerándolos una estrategia de marketing más que una filosofía de vida. Aún así, para sus seguidores más fieles, estas enseñanzas son parte del legado que va más allá de la música. Y en años recientes, una nueva ola de polémica lo envolvió, acusaciones indirectas sobre derechos de autor y créditos creativos. Algunos cantautores emergentes aseguraron que sus composiciones fueron modificadas o utilizadas sin reconocimiento adecuado, especialmente cuando eran enviadas a la disquera en busca de una oportunidad. Aunque nada se probó formalmente, las redes sociales se llenaron de comentarios divididos, alimentando nuevamente la dualidad entre la figura pública del poeta y el empresario musical con poder en la industria. Pero Marco, como siempre, optó por el silencio elegante. No suele dar declaraciones polémicas ni responder con dureza. Su estilo ha sido siempre la distancia respetuosa. Para algunos, esto es sabiduría. Para otros, es evasión. ¿Quién tiene razón? Quizás solo él lo sabe. Lo cierto es que, detrás del brillo de las luces y los miles de aplausos, existen historias no contadas. Porque incluso los más grandes tienen sombras. Y tal vez sea esa mezcla de luz y oscuridad lo que hace de Marco Antonio Solís no solo un artista, sino un ser humano tan profundamente fascinante. Un hombre que, aunque rodeado de rumores y críticas, sigue caminando con la frente en alto y el alma llena de canciones. En la cima de la fama, rodeado de luces, aplausos y escenarios colosales, Marco Antonio Solís parecía tenerlo todo. Pero detrás del telón, en los camerinos silenciosos y en las habitaciones de hotel donde la soledad pesa más que el cansancio, se gestaban secretos. Confesiones nunca dichas, hasta ahora. Durante una entrevista que estremeció a sus seguidores más fieles, Marco Antonio soltó frases que no solo revelaron el precio de la fama, sino también las grietas emocionales que tuvo que ocultar durante décadas. Con la voz entrecortada y los ojos humedecidos, confesó que hubo momentos en los que sintió que su corazón ya no podía con tanto. Es difícil estar ahí arriba y al mismo tiempo sentirte tan abajo por dentro, admitió. Aquella frase no fue solo un reflejo de la melancolía que muchas de sus canciones transmiten, sino el eco de una vida marcada por sacrificios invisibles, el alejamiento de sus hijas durante largas giras, los amores que no sobrevivieron a la intensidad de su carrera, y las veces en que su espiritualidad fue su único refugio contra el vacío interior. Amores que dejaron cicatrices. Aunque siempre fue reservado con su vida personal, Marco finalmente habló sobre los amores que marcaron su existencia. Admitió que amó intensamente y que también fue amado, pero que la música, su primer y más exigente amor, muchas veces fue la barrera entre él y la estabilidad emocional. Perdí personas que me amaban de verdad, por estar buscando aplausos. Y no siempre vale la pena.
Esas palabras sorprendieron incluso a quienes lo conocían de cerca. Se refería a relaciones que no soportaron la distancia, a promesas rotas por horarios imposibles y al dolor de ver a sus hijas crecer más por fotografías que por abrazos reales. El silencio que lo acompañó. Marco también confesó algo que pocos esperaban: en los momentos de mayor éxito, sintió una profunda tristeza. Una paradoja cruel: mientras miles de personas lloraban, reían y se enamoraban con sus canciones, él lidiaba con noches oscuras en las que ni la fe ni la música parecían bastar. Hubo incluso temporadas en las que pensó en retirarse del todo. No por falta de inspiración, sino por agotamiento emocional. Llegas a pensar que diste todo, y aún así, algo falta. Eso te parte por dentro. El refugio en la fe. Pero no todo fue confesión amarga. Marco también compartió cómo la espiritualidad, una constante en su vida desde la infancia, fue lo que lo salvó. En momentos de desesperanza, se aferró a la oración, al silencio interior y a una conexión profunda con lo divino. Lo que me sostuvo no fue el éxito, fue Dios. Porque la fama no abraza. La gente te ama en el escenario, pero la noche siempre es honesta. La herida y la sanación. Sus palabras resonaron con miles de seguidores que, al igual que él, han vivido con sonrisas públicas y dolores privados. Marco Antonio no se presentó como un ídolo, sino como un hombre marcado por la sensibilidad. Y quizá por eso, más que nunca, volvió a tocar el alma de su público. Hoy, esas confesiones se han transformado en canciones. Letras que nacen de la cicatriz y no de la herida abierta. Porque, como él mismo lo dijo, cantar me salvó. Pero aceptar mi fragilidad me hizo libre. Y así, Marco Antonio Solís nos recordó que detrás del ídolo existe un hombre. Un hombre que ha llorado en silencio, que ha perdido cosas irrecuperables, pero que, a pesar de todo, sigue cantando. Detrás de cada verso que Marco Antonio Solís canta, hay algo más profundo que melodía o poesía, hay una búsqueda interior, un viaje silencioso hacia la esencia del ser. A lo largo de los años, Marco no solo ha conquistado escenarios y corazones, también ha emprendido una travesía espiritual que lo transformó por completo como hombre, como artista y como alma. Durante sus primeros años de fama con los Bukis, Marco vivió el vértigo del éxito. Las giras interminables, los conciertos multitudinarios, el amor incondicional del público, y también las tentaciones del mundo del espectáculo, el ego, la superficialidad. La soledad que a veces acompaña al artista incluso en medio de una multitud. Aunque desde siempre fue un hombre creyente, fue en medio del cansancio emocional y de algunas crisis personales que comenzó a buscar respuestas más allá del aplauso. Fue así como Marco Antonio Solís se acercó a una espiritualidad más profunda, una que no solo hablara de Dios en abstracto, sino que lo confrontara con sus propias sombras, sus decisiones pasadas y su propósito en esta vida. Algunos cercanos a él cuentan que, en ciertos momentos de su carrera, se retiraba a lugares solitarios para meditar, leer textos sagrados y reconectar consigo mismo. Empezó a practicar disciplinas como la oración constante, la introspección y el silencio como fuente de sabiduría. Su conexión con lo divino comenzó a reflejarse de forma más evidente en su música. Canciones como Gracias a ti, ¿A dónde vamos a parar?, o Si no te hubieras ido se cargaron de una sensibilidad casi mística, en la que el amor humano se entrelaza con un amor superior, trascendental. No era solo el lamento de un amante herido o la nostalgia de una ausencia, era la voz de alguien que había aprendido a mirar la vida con ojos del alma. Pero no fue solo en las letras donde se notó su transformación. Su presencia en el escenario también cambió. Dejó de ser solo el artista que buscaba reconocimiento, para convertirse en un guía emocional, alguien que ofrecía consuelo, paz y una especie de espiritualidad envolvente a su público. Comenzó a hablar con más frecuencia de Dios en entrevistas, a agradecer públicamente la guía divina y a rechazar todo aquello que lo alejaba de su centro interior. En un mundo donde muchos artistas caen presas de excesos y escándalos, Marco eligió el camino del equilibrio, de la discreción y del respeto por su propia paz. Algunos incluso lo describen como un hombre sabio, reservado, casi monástico en su forma de vivir cuando está fuera del escenario. Él mismo ha dicho en más de una ocasión que el verdadero éxito no se mide por la fama, sino por la serenidad con la que uno vive cada día.
Esta transformación también lo llevó a reconciliarse con etapas dolorosas de su pasado, a perdonar y a soltar. La espiritualidad, para él, no ha sido una doctrina rígida, sino un despertar constante. Ha aprendido a ver la vida como una obra mayor, en la que cada nota, cada caída y cada aplauso forman parte de una sinfonía divina. Hoy, Marco Antonio Solís es más que un ídolo de la música latina. Es un hombre en paz consigo mismo. Un poeta que canta desde el alma y para el alma. Un peregrino que comprendió que la verdadera grandeza no está en el número de discos vendidos ni en los premios acumulados, sino en la profundidad con la que se vive, se ama y se canta. Y en esa luz que hoy emana, más serena, más auténtica, más sabia, habita el verdadero legado de Marco Antonio Solís, el de un hombre que, habiendo conquistado todo, eligió conquistarse a sí mismo. Aunque la carrera musical de Marco Antonio Solís ha sido el centro de su vida pública, su historia personal está marcada por un amor profundo y una dedicación inquebrantable a su familia. El ícono de la música latina no solo conquistó escenarios, también construyó un hogar, enfrentó retos familiares y vivió la paternidad con la misma pasión y entrega con la que compone sus canciones. La vida amorosa de Marco Antonio dio un giro decisivo cuando conoció a Cristi Solís, su esposa y compañera de vida. Su relación, aunque en gran parte privada, ha sido fuente de inspiración y estabilidad para el artista. Lejos del brillo de los reflectores, Cristi y Marco forjaron un vínculo sólido, basado en la confianza, el respeto mutuo y el amor sincero. Este matrimonio no fue solo un paso más, sino el refugio donde Marco pudo encontrar paz y apoyo incondicional en medio del intenso ritmo de su carrera. En entrevistas, ha destacado en varias ocasiones la importancia que tiene su familia para mantener el equilibrio emocional y para inspirar su creatividad. Ser padre transformó la vida de Marco Antonio de una manera profunda y hermosa. Sus hijos son, para él, el mayor regalo y la razón más poderosa para seguir adelante con esperanza y compromiso. A pesar de las largas giras y los horarios agotadores, Marco siempre se esforzó por estar presente en los momentos importantes de la vida familiar. Se sabe que, aunque su agenda es exigente, él prioriza el tiempo de calidad con sus hijos, buscando ser no solo un padre ejemplar, sino también un guía que les transmite valores, fe y amor por la vida. Su rol como padre ha influido también en la forma en que escribe sus canciones, cargándolas de una sensibilidad y ternura que solo la paternidad puede despertar. Como toda pareja, Marco y Cristi han enfrentado desafíos, especialmente debido a la fama y el constante escrutinio público. Sin embargo, han sabido proteger su intimidad y mantener un hogar donde prevalece el respeto y la comunicación. Marco ha admitido que no siempre es fácil equilibrar el éxito profesional con las responsabilidades familiares, pero ha aprendido a reconocer que el amor y la familia son la base que sostiene cualquier logro. Además, ha enfatizado que cada sacrificio vale la pena cuando ve la felicidad y el crecimiento de sus hijos. Más allá de sus éxitos como músico, Marco Antonio Solís ha construido una familia que representa para él el verdadero legado. Su vida privada es testimonio de que detrás de la estrella hay un hombre humilde, amoroso y comprometido con los suyos. Hoy, su historia nos recuerda que la fama es efímera, pero el amor de un padre y un esposo es eterno. En cada nota que entona, en cada verso que compone, late también el corazón de un hombre que ama profundamente a su familia y que encuentra en ellos la fuerza para seguir inspirando a generaciones. Marco Antonio Solís no es solo un nombre en la historia de la música latina, es un símbolo viviente de perseverancia, talento y autenticidad que ha dejado una huella imborrable en millones de corazones alrededor del mundo. Su legado trasciende discos, premios y conciertos, porque lo que realmente perdura es la conexión profunda que ha creado con sus seguidores y la influencia que ha tenido en toda una generación de artistas. Una carrera que marcó generaciones. Con más de 4 décadas dedicadas a la música, Marco Antonio se convirtió en el alma de los Bukis y luego en un solista exitoso que redefinió el romanticismo en el género regional mexicano y la balada pop. Sus letras, cargadas de emociones genuinas y poéticas, se han convertido en himnos universales para quienes han amado, perdido o soñado. Artistas de todas partes, desde México hasta España, Estados Unidos y América Latina, citan a Marco como una fuente de inspiración.
Su estilo único, mezcla de tradición y modernidad, abrió caminos y elevó la música regional a escenarios internacionales. Impacto cultural y social. El impacto de Marco Antonio Solís va más allá de la música. Como figura pública, ha sido un ejemplo de humildad y profesionalismo en una industria que a menudo se ve marcada por escándalos y controversias. Su ética de trabajo, su respeto por el arte y por su público, y su compromiso con valores familiares han hecho de él un referente. Además, ha usado su fama para apoyar causas sociales, promoviendo la educación, la cultura y el bienestar de comunidades vulnerables. Su influencia positiva ha generado admiración no solo como artista, sino como ciudadano comprometido. Reconocimientos y premios. A lo largo de su carrera, Marco ha recibido innumerables reconocimientos, desde premios Grammy y Latin Grammy, hasta homenajes especiales por su trayectoria y contribución a la música latina. Estos galardones no solo validan su talento, sino también el impacto que ha tenido en la industria y en sus seguidores. Sin embargo, más allá de los trofeos, su mayor premio es el cariño y la lealtad inquebrantable de su público, que sigue cantando sus canciones y manteniendo viva su memoria musical. La inspiración que sigue vigente. A pesar del paso de los años, Marco Antonio Solís sigue vigente, reinventándose y mostrando que la música no tiene edad cuando el corazón está lleno de pasión. Sus nuevas producciones, sus colaboraciones con artistas jóvenes y su presencia constante en escenarios demuestran que su legado continúa creciendo. Para muchos, Marco es mucho más que un cantante, es un maestro que enseñó a expresar sentimientos con sinceridad y belleza, un poeta que narró las complejidades del amor y la vida con una voz única e inolvidable. El regalo de una historia que trasciende el tiempo. El legado de Marco Antonio Solís es un tesoro que seguirá iluminando caminos, inspirando sueños y sanando almas por generaciones. Su historia es la prueba viva de que el arte verdadero nace del alma, se cultiva con esfuerzo y florece con amor. Cada canción, cada verso y cada nota son un regalo eterno para quienes encontraron en su música un refugio, una voz amiga y un espejo de sus propias emociones. A lo largo de más de 4 décadas, Marco Antonio Solís ha sabido mantenerse como una figura icónica dentro de la música latina, y en 2025 no es la excepción. Su carrera no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que se ha renovado constantemente, adaptándose a nuevas generaciones y escenarios globales sin perder su esencia única y su inconfundible voz que ha acompañado a millones. En este año, Marco Antonio se encuentra en plena gira mundial, denominada Más cerca de ti World Tour 2025, un recorrido que ha llevado su música a diversos continentes, desde América Latina hasta Estados Unidos y Europa. En cada ciudad, el público vibra con sus clásicos inmortales como Si no te hubieras ido, O me voy o te vas y Más que tu amigo, y también disfruta de temas nuevos que muestran que su talento sigue tan fresco como siempre. Estas presentaciones no solo son conciertos, sino auténticas celebraciones de la música mexicana y latina, donde el romanticismo, la nostalgia y la alegría se entrelazan en un espectáculo emotivo y lleno de energía. Su conexión con el público sigue siendo tan fuerte como en sus primeros días, demostrando que su legado es eterno. Proyectos y colaboraciones. Además de su actividad en vivo, Marco Antonio Solís ha estado involucrado en diversos proyectos musicales que incluyen colaboraciones con artistas jóvenes y consagrados. Esta apertura hacia nuevas generaciones ha permitido que su música alcance audiencias más amplias, manteniéndose vigente y relevante en un mercado cada vez más competitivo. Su habilidad para fusionar estilos y renovar su sonido sin perder la esencia romántica que lo caracteriza es un testimonio de su versatilidad y pasión por la música. En 2025, Marco continúa viviendo en Michoacán, su tierra natal, desde donde mantiene una vida tranquila y cercana a sus raíces. Su familia sigue siendo su gran apoyo y motivación, y él mismo ha declarado en varias entrevistas que ese vínculo es fundamental para su inspiración y equilibrio personal. Además, Marco Antonio Solís utiliza su plataforma para apoyar diversas causas sociales, promoviendo la cultura mexicana, la educación y el desarrollo comunitario. Su compromiso con el bienestar de su gente y su país es una parte importante de su legado más allá de la música. En los últimos años, Marco ha recibido homenajes y premios que reconocen no solo su trayectoria artística, sino también su influencia cultural y social.
Estos reconocimientos son reflejo del respeto y admiración que ha cosechado entre colegas, críticos y fans en todo el mundo. Marco Antonio Solís en 2025 es mucho más que un cantante, es un emblema de la música latina, un artista que ha sabido trascender generaciones y que sigue regalando melodías que acompañan las vidas de millones. Su presente está lleno de proyectos, retos y la misma pasión que lo llevó a comenzar hace tantos años con una guitarra en mano y un sueño gigante en el corazón. Y con este emocionante viaje a través de la vida y el legado de Marco Antonio Solís, concluimos esta historia de pasión, talento y perseverancia que ha marcado la música latina por generaciones. Marco Antonio no solo es una leyenda viva, sino un ejemplo inspirador de cómo el amor por lo que hacemos y la constancia pueden transformar sueños en un legado eterno que atraviesa fronteras y toca corazones en todo el mundo. Ahora quiero invitarte a que seas parte activa de esta conversación. ¿Cuál es esa canción de Marco Antonio que te ha llegado al alma? ¿Tienes alguna historia especial, un recuerdo o un momento en tu vida que haya estado acompañado por su música? Cuéntamelo en los comentarios, porque cada experiencia que compartes enriquece esta comunidad y nos conecta aún más a través de la magia de la música. Si este video te ha gustado y deseas seguir explorando las vidas y secretos de tus artistas favoritos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Cada clic es un impulso para seguir creando contenido de calidad para ti. Además, activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad ni video exclusivo que preparemos especialmente para ti. Gracias por estar aquí, por ser parte fundamental de esta familia de amantes de la música y las grandes historias. Tu apoyo y participación hacen que cada video tenga un significado especial. Cuídate mucho, sigue soñando siempre con el corazón abierto y la mente llena de esperanza. Nos vemos muy pronto en el próximo video, con más historias que te emocionarán y te inspirarán. Hasta entonces, un fuerte abrazo musical para todos.